17 de diciembre de 1944. Las 5:30 de la madrugada. Hounsfield, Bélgica. El motor del tanque Tiger tosió, escupió vapor helado y finalmente se apagó. El teniente coronel de las SS Joaquin Pepper golpeó con el puño la escotilla del tanque. El sonido metálico resonó en la oscuridad del amanecer. Su conductor intentó reanimar el motor Maybach de 700 caballos de fuerza. Nada. El indicador de combustible marcaba vacío. Desde su compartimento, el conductor gritó con voz tensa. El depósito de reserva también está seco. Peiper descendió de su tanque de mando. Sus botas crujieron sobre el suelo belga congelado. A su alrededor, la punta de lanza acorazada más poderosa que la Wehrmacht había reunido para la Operación Guardia del Rin, la ofensiva de las Ardenas, permanecía inmóvil. 67 tanques, 149 semiorugas y casi 5.000 de los soldados más elitistas de las Waffen-SS, todos paralizados por los tanques de combustible vacíos. Si te gustaría saber más sobre las batallas decisivas de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada, y es totalmente gratuito. A través de la niebla matutina, Peiper divisó la posición estadounidense abandonada, Hounsfield, un depósito de suministros crítico para la 99 División de Infantería de Estados Unidos. Los norteamericanos habían huido tan precipitadamente que dejaron fuegos ardiendo en bidones, café aún caliente en tazas metálicas. Y allí, alineados como un regalo divino, se alzaban hileras interminables de bidones, miles de ellos, los distintivos contenedores de combustible estadounidenses de color verde oliva. Peiper se acercó lentamente, casi con reverencia. Su ayudante, el capitán Hans Kröller, abrió uno de los bidones y olfateó. Gasolina de alto octanaje. Mientras sus hombres comenzaban la frenética tarea de reabastecer los vehículos, Peiper caminó entre el almacén contando. Las matemáticas eran asombrosas. 189.000 litros. Suficiente para alimentar a todo su grupo de combate en el avance hacia el río Mosa. Suficiente para, potencialmente, cambiar el curso de la ofensiva. Los estadounidenses habían abandonado más combustible en este único depósito que el que la mayoría de divisiones alemanas habían recibido en los últimos 6 meses. Pero mientras Peiper permanecía entre esta abundancia, viendo a sus hombres verter gasolina estadounidense en tanques alemanes, una aplastante revelación se instaló sobre él como la niebla matinal. Si los americanos podían permitirse abandonar tales cantidades, si podían dejar atrás lo que Alemania protegería con divisiones enteras, entonces esta guerra ya había terminado. Alemania no solo había calculado mal, había malinterpretado fundamentalmente la naturaleza de su enemigo. 6 meses antes del descubrimiento de Peiper en Hounsfield, en junio de 1944, Albert Speer, ministro de Armamento y Producción de Guerra de Hitler, había presentado al Führer un informe que debería haber puesto fin a todas las operaciones ofensivas de inmediato. La producción alemana de combustible sintético, el alma de la Wehrmacht, había sido sistemáticamente destruida por los bombardeos aliados. Las instalaciones de Leuna, que habían producido 175.000 toneladas de combustible en abril, apenas gestionaban 5.000 toneladas en septiembre. Las plantas de hidrogenación de Police, Blecamer y Brooks operaban a menos del 10% de su capacidad. Los números contaban una historia de derrota inevitable. En 1944, Estados Unidos produjo 1.800 millones de barriles de petróleo crudo. Alemania, incluyendo toda la producción sintética y los campos rumanos capturados, logró 33 millones de barriles, menos del 2% de la producción estadounidense. El Tercer Reich intentaba librar una guerra mecanizada con logística tirada por caballos. Mientras América ahogaba a sus ejércitos en abundancia petrolera, el mayor Friedrich Siemann del Comando Logístico de la Wehrmacht había calculado que la ofensiva de las Ardenas requeriría 17 millones de litros para alcanzar Amberes. Hitler asignó 19 millones, pero solo se entregó la mitad debido a problemas de transporte. El alto mando alemán apostaba toda la ofensiva a capturar suministros enemigos, una estrategia que revelaba debilidad terminal en lugar de fortaleza. Los estadounidenses, mientras tanto,
Habían construido un sistema de oleoductos a través de Francia y el Red Bull Express, un sistema masivo de convoys de camiones que entregaba 12.500 toneladas de suministros diariamente a las líneas del frente. En diciembre de 1944, las fuerzas estadounidenses en Europa consumían 4,5 millones de litros de combustible al día y recibían 5,3 millones. Estaban acumulando reservas mientras combatían. Joachim Peiper no era ningún tonto. A los 29 años era uno de los comandantes de regimiento más jóvenes de las Waffen-SS, poseedor de la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas, veterano del Frente Oriental donde había aprendido que, en la guerra moderna, el combustible era más precioso que la munición. Su grupo de combate había sido designado como el Wehrpunkt, el punto decisivo de toda la ofensiva de las Ardenas. El 14 de diciembre, 2 días antes de la ofensiva, Peiper asistió al briefing final en Tondorf. El general Sapp Dietrich, comandando el 6º Ejército Panzer de las SS, fue contundente: tendrá suficiente combustible para llegar al Mosa si captura suministros americanos. La asignación de combustible para el Kampfgruppe Peiper era de 117.000 litros, suficiente para 80 kilómetros de operaciones de combate. La distancia hasta el Mosa era de 105 kilómetros. Las matemáticas del fracaso estaban incorporadas en el plan desde el principio. Mientras su columna se preparaba para avanzar el 16 de diciembre, Peiper emitió órdenes estrictas: los tanques operarían en fila india para conservar combustible, los motores se apagarían durante cualquier parada superior a 5 minutos, y la captura de depósitos de combustible estadounidenses era la prioridad número 1, por encima incluso de los objetivos tácticos. El contraste con las operaciones estadounidenses no podía ser más marcado. Esa misma mañana, el capitán James Ross del 743 Batallón de Tanques estadounidense, estacionado a solo 30 kilómetros de la posición de inicio de Peiper, registró en el diario de su unidad: recibido reabastecimiento de combustible, 30.000 litros. Tercera entrega esta semana. Los tanques de almacenamiento ya están a plena capacidad. 16 de diciembre de 1944. Las 5:30 de la madrugada. El bombardeo de artillería alemana que abrió la Operación Guardia del Rin utilizó más munición en 2 horas que la Wehrmacht había asignado para operaciones enteras anteriormente en la guerra. Pero incluso esta impresionante demostración enmascaraba escaseces críticas. La columna de Peiper comenzó a moverse a las 7 de la mañana, ya con retraso. Las carreteras que en los mapas alemanes aparecían como autopistas eran estrechos caminos rurales, muchos sin pavimentar. En cuestión de horas se desarrollaron atascos mientras vehículos diseñados para las estepas rusas luchaban a través del bosque de las Ardenas. En Lancerat, el primer objetivo de Peiper, encontraron resistencia inesperada de un solo pelotón de reconocimiento e inteligencia estadounidense. 18 hombres que retuvieron la columna blindada alemana más poderosa durante casi 10 horas. Durante la demora, los vehículos de Peiper permanecieron al ralentí, quemando combustible precioso. Cuando finalmente rompieron y alcanzaron Onsfeld al amanecer del 17 de diciembre, la columna de Peiper había recorrido 30 kilómetros y consumido el 40% de su combustible. A este ritmo, se quedarían secos antes de alcanzar el punto medio hacia el Mosa. El depósito de suministros estadounidense en Onsfeld ni siquiera era una instalación primaria. Era un punto de suministro avanzado para la 99 División de Infantería, lo que el ejército estadounidense clasificaba como un depósito clase 3B, una estación temporal de combustible. Sin embargo, lo que Peiper encontró allí sería la asignación mensual de combustible para una división panzer alemana completa. El capitán Hans Groller testificaría más tarde. Encontramos pirámides de bidones, cada uno conteniendo 19 litros de gasolina. Estaban apilados a 3 metros de altura, extendiéndose por quizás 200 metros. Los estadounidenses ni siquiera habían intentado destruirlos. El combustible capturado era gasolina de aviación de alto octanaje mezclada con combustible para motor, 80 octanos o superior. Los vehículos alemanes, especialmente los temperamentales motores Maybach en los tanques Tiger, estaban diseñados para combustible de 74 octanos.
La gasolina estadounidense era en realidad demasiado buena, causando problemas de motor en varios vehículos alemanes. Mientras los hombres de Peiper repostaban, hicieron más descubrimientos. El sargento Wilhelm Hoffmann encontró manifiestos de envío en la oficina del depósito. Podía leer inglés, habiendo trabajado en el negocio de importación de su padre antes de la guerra. Los papeles indicaban que este combustible había sido enviado desde Texas a Nueva York, cruzando el Atlántico hasta Liverpool, atravesando el canal hasta Normandía, y transportado en camión 400 kilómetros hasta Hounsfield. El viaje de más de 9.600 kilómetros había tomado menos de 6 semanas. Le mostré los papeles al teniente coronel Peiper, recordó Hoffmann en una entrevista de 1976. Los leyó 2 veces, luego los arrugó. No dijo nada, pero su rostro palideció. Ambos entendimos lo que esto significaba. El soldado Ernst Bauer encontró una pila de periódicos Stars and Stripes fechados el 15 de diciembre, solo 2 días antes. El titular celebraba la apertura de un nuevo oleoducto desde Cherburgo hasta Verdún capaz de entregar más de 1.100.000 litros diarios. Un solo oleoducto entregando más combustible diariamente de lo que el Kampfgruppe Peiper usaría en toda la ofensiva. Para comprender el impacto del descubrimiento de Peiper, hay que entender la situación alemana a finales de 1944. Los bombardeos aliados habían reducido la producción de combustible sintético en un 90%. La Luftwaffe inmovilizaba aviones. El entrenamiento de pilotos se había recortado de 250 horas a 60. Los civiles alemanes no habían visto tráfico automovilístico privado desde 1942. Mientras tanto, Estados Unidos producía el 67% del petróleo mundial. El campo petrolero de Texas del Este por sí solo producía más que toda Europa ocupada por Alemania. Con los 189.000 litros capturados en Hounsfield, las columnas de Peiper avanzaron. Alcanzaron Bullingen al mediodía del 17 de diciembre, capturando suministros adicionales. Raciones, municiones y, más importante, mapas que mostraban otros depósitos de combustible estadounidenses en el área. Pero los mapas revelaron una verdad perturbadora: los estadounidenses tenían reservas de combustible por todas partes. Cada cruce importante tenía un depósito. Solo el primer ejército estadounidense tenía 13.250.000 litros en reserva. Peiper siguió adelante hacia Ligneuville, donde sus fuerzas cometerían la masacre de Malmedy, ejecutando a 84 prisioneros estadounidenses. Incluso este crimen de guerra estaba conectado con la desesperación por el combustible. Peiper posteriormente afirmaría que no podía permitirse gasolina para transportar prisioneros. Para la tarde del 17 de diciembre, la punta de lanza de Peiper alcanzó Stavelot, sitio de un depósito importante de combustible estadounidense que contenía más de 7.500.000 litros. Aquí había suficiente combustible para garantizar alcanzar el Mosa. Pero mientras los primeros vehículos alemanes se acercaban, los ingenieros estadounidenses ya estaban trabajando. El capitán John Brewster del Batallón de Combate de Ingenieros 291 había recibido advertencia del acercamiento alemán. Sus órdenes eran simples: negar el combustible al enemigo a toda costa. El depósito de Stavelot contenía aproximadamente 8.200.000 litros de gasolina en bidones apilados a lo largo de 5 kilómetros. A las 4:30 de la tarde del 17 de diciembre, mientras la guardia avanzada de Peiper se aproximaba, el capitán Brewster dio la orden. Los ingenieros vertieron rastros de gasolina entre las pilas. Se distribuyeron granadas de fósforo blanco. El sargento técnico Paul Henkel lanzó la primera granada. La explosión fue inmediata y tremenda, recordó. Un muro de fuego se elevó quizás 30 metros. En cuestión de minutos, todo el depósito era un infierno. Los tanques líderes de Peiper llegaron para encontrar una columna de humo negro alzándose 300 metros en el cielo. El fuego ardería durante 3 días, consumiendo suficiente combustible como para haber impulsado toda la división de Peiper hasta Amberes y de vuelta. El conductor de Peiper describió la escena: el teniente coronel se quedó de pie sobre la torreta de su tanque observando las llamas. No dijo nada durante quizás 5 minutos. Luego descendió y me dijo:
pueden permitirse quemar más de 7 millones de litros para negárnoslos. ¿Qué estamos haciendo aquí? A través de las Ardenas, los ingenieros estadounidenses estaban destruyendo depósitos de combustible en lugar de arriesgarse a su captura. En Teupon, 4.150.000 litros ardieron. En Spa, 9.450.000 litros fueron destruidos. En total, los estadounidenses destruyeron deliberadamente más de 30 millones de litros durante la primera semana, más de lo que Alemania había asignado para toda la operación. La capacidad de destruir millones de litros estaba arraigada en un sistema de suministro más allá de la comprensión alemana. El Red Bull Express había entregado 412.000 toneladas usando 6.000 camiones operando sin parar. Para diciembre de 1944, el servicio de transporte motor empleaba 230 compañías de camiones. El sistema entregaba 20.000 toneladas diariamente, incluyendo 3.000 de combustible. El sistema de oleoductos era aún más impresionante. La operación Pluto bombeaba 3.780.000 litros diariamente desde Gran Bretaña. Para diciembre de 1944, las fuerzas aliadas en Europa consumían 28.350.000 litros diariamente mientras recibían 31.050.000. Construían reservas durante operaciones ofensivas. Mientras Peiper avanzaba más profundamente en Bélgica el 18 de diciembre, la imposibilidad de la posición alemana se volvió clara. En Cheneux capturaron otro depósito, 19.000 litros consumidos en 3 horas de combate. Los tanques Tiger consumían 9,5 litros por kilómetro en batalla. Los Panzer quemaban 5 y 7 litros por kilómetro. En el difícil terreno de las Ardenas, el consumo aumentaba un 40%. El capitán Aro Dengler, oficial de mantenimiento del primer regimiento Panzer de las SS, registró, para el mediodía del 18 de diciembre, habíamos consumido 253.000 litros desde que comenzó la ofensiva. Habíamos capturado quizás 208.000. Operábamos con déficit. Los estadounidenses, monitoreando el tráfico de radio alemán a través de intercepción ultra, conocían la situación de combustible de Peiper. El General Courtney Hodges ordenó a todas las unidades, el enemigo está críticamente corto de combustible. Destruyan todas las reservas de gasolina amenazadas por captura. Ese mismo día, aviones C-47 estadounidenses volaron 316 salidas entregando suministros a Bastogne, incluyendo 605.000 litros de combustible. Los estadounidenses estaban volando más combustible a una guarnición rodeada que lo que todo el Kampfgruppe de Peiper poseía. Para el 19 de diciembre, cuando las fuerzas de Peiper enfrentaban a defensores en Stoumont, la crisis de combustible se había vuelto crítica. Los tanques estaban siendo abandonados con tanques de combustible vacíos en lugar de por daño de batalla. Peiper consolidó su combustible restante, quizás 30.000 litros, suficiente para un enfrentamiento o retirada, pero no para ambos. Mientras tanto, los planificadores aliados se preparaban para operaciones de enero. El Brigadier General Morris Gillen solicitó 927 millones de litros para el mes siguiente. La solicitud fue aprobada sin discusión. El contraste se extendía más allá de la cantidad. Los vehículos estadounidenses estaban estandarizados para eficiencia. Los tanques Sherman consumían 3 litros por kilómetro versus los 9,5 del Tiger. Los camiones estadounidenses lograban 3,5 kilómetros por litro totalmente cargados. Las piezas eran intercambiables, el mantenimiento simplificado. Las fuerzas alemanas operaban una desconcertante variedad de vehículos capturados y fabricados con diferentes requisitos. Los tanques franceses necesitaban aceite diferente que los Panthers alemanes. Los camiones soviéticos requerían piezas diferentes que los Opel alemanes. Cada complicación multiplicaba las dificultades logísticas. El 20 de diciembre, Peiper recibió un mensaje de radio, convoy de combustible destruido por aviones aliados. Sin reabastecimiento posible. Continúen con recursos disponibles. Peiper reunió a sus comandantes. El comandante Werner Potske fue contundente. Tenemos combustible para quizás 30 kilómetros. El Mosa está a 48 kilómetros. Según el testimonio del capitán Gruller,
el teniente coronel dijo: «Caballeros, hemos descubierto que estamos luchando contra un enemigo que quema más combustible para negárnoslo de lo que nosotros recibimos para toda esta operación. Lo que capturamos en Onsfeld, que nos pareció milagroso, no fue nada para ellos. No podemos ganar». Esta realización se estaba extendiendo. El general Hasso von Manteuffel, comandando el quinto ejército Panzer, escribiría más tarde: «Cuando supe que los estadounidenses habían destruido 30 millones de litros en lugar de arriesgar que los capturáramos, supe que la ofensiva había fallado antes de comenzar». El coronel Friedrich von Fürstner, capturado el 23 de diciembre, dijo a los interrogadores: «Vuestros soldados tiran chocolate. Mis hombres no han visto chocolate en 2 años. Vosotros quemáis millones de litros. Nosotros medimos por litros. ¿Cómo podemos luchar contra tal abundancia?». Para el 21 de diciembre, Peiper estaba rodeado en la Gleize, sus tanques inmóviles. Las fuerzas estadounidenses rodeándolo, la División 31 de Infantería, la 82 aerotransportada, la 3ª acorazada, tenían una asignación combinada de combustible de 1.287.000 litros solo para el 21 de diciembre. Peiper tenía quizás 3.780 litros. El soldado de primera clase Richard McKenney escribió a casa: «Tenemos alemanes rodeados que se quedaron sin gasolina. Nuestro capitán bromea que usamos más combustible calentando café de lo que ellos tienen para tanques». La respuesta estadounidense demostró la guerra industrial en su apogeo. El giro del tercer ejército de Patton hacia el norte requirió 1.325.000 litros solo para el redespliegue. Considerado imposible según los estándares alemanes, se logró en 3 días. El 23 de diciembre trajo clima despejado. Los aviones aliados volaron 2.000 salidas, cada una quemando combustible a tasas que habrían dejado en tierra a la Luftwaffe durante semanas. Los cazabombarderos P-47 consumían 1.135 litros por hora. Los bombarderos B-26 quemaban 757 por hora. Las operaciones aéreas de un día consumieron más que la asignación total de la ofensiva alemana. En la noche del 23 al 24 de diciembre, Peiper abandonó sus vehículos y escapó a pie. De 119 tanques y cañones de asalto que comenzaron la ofensiva, 39 permanecían operacionales pero inmovilizados. Fueron destruidos con la munición restante. El suboficial Heinz Holtz describió la escena: «Drenamos el último combustible de todos los vehículos, quizás 750 litros en total». El teniente coronel personalmente destruyó su tanque de mando. Millones de Reichsmarks de equipo destruido por tanques de combustible vacíos. De 5.000 hombres que comenzaron con el Kampfgruppe Peiper, aproximadamente 770 regresaron. Habían avanzado 96 kilómetros, capturado varios depósitos y descubierto la verdad sobre la logística aliada. Las noticias de los descubrimientos de Peiper se extendieron rápidamente a través del comando alemán. El 26 de diciembre, el mariscal de campo Walter Marot recibió informes sobre suministros estadounidenses capturados. Su jefe de Estado Mayor registró la reacción de Model. El mariscal de campo leyó las cantidades 2 veces. 189.000 litros en Onsfeld, 7.500.000 quemados en Stavelot, 30 millones destruidos en lugar de capturados. Dijo: «No estamos luchando la misma guerra». Hitler, informado el 28 de diciembre, se negó a aceptar la realidad. Speer escribió: «Hitler insistió en que los números eran propaganda. Cuando le mostraron fotografías de Stavelot ardiendo, afirmó que eran efectos de Hollywood». Pero los rangos inferiores entendieron. El sargento Wilhelm Hoffmann escribió a su esposa: «Los estadounidenses destruyen más combustible diariamente de lo que nosotros recibimos mensualmente. Conducen tanques como nosotros marchamos. Esta guerra está perdida». La crisis de combustible era sintomática de una verdad mayor. Para 1944, América producía el 50% de la manufactura mundial. Un nuevo avión cada 5 minutos, un barco diario, un tanque cada 7 minutos. Las estadísticas de producción petrolera eran abrumadoras: Estados Unidos 1.800 millones de barriles, Unión Soviética 110 millones, Alemania incluido el sintético 33 millones,
Japón 2.600.000. El eje combinado producía menos del 2% del petróleo estadounidense. Cada ofensiva alemana importante después de 1942 había estado limitada por el combustible. Cada ofensiva estadounidense estaba respaldada por abundancia que los planificadores alemanes no podían concebir. El teniente coronel Chester Hansen registró un incidente revelador el 27 de diciembre. Un oficial de logística informó que el clima había reducido las entregas de combustible a solo 1.890.000 litros diarios. Hubo preocupación hasta que alguien notó que esto excedía la asignación total de la ofensiva alemana. Los prisioneros de guerra alemanes de las Ardenas estaban más impactados por el desperdicio estadounidense que por la potencia de fuego. Ver a los soldados estadounidenses desechar raciones medio comidas o usar gasolina para calefacción destrozó la moral más que la artillería. El suboficial August Reichelm dijo a los interrogadores: conocíamos vuestros números de producción abstractamente, pero ver a soldados desperdiciar más de lo que nosotros poseíamos los hizo reales. Cada alemán que vio vuestra abundancia casual supo que la guerra era desesperanzada. Este conocimiento se extendió a través de cartas a pesar de la censura. El soldado Ernst Müller escribió: los estadounidenses lavan ropa con gasolina. Alimentan a perros con chocolate. Disparan artillería por Navidad. No podemos luchar contra el infinito. El impacto psicológico socavó las narrativas alemanas de superioridad racial. ¿Cómo podrían los decadentes estadounidenses poseer tal riqueza mientras la raza maestra raspaba por necesidades? Durante los juicios de Nuremberg, los líderes alemanes citaron consistentemente la logística, particularmente el combustible, como decisiva. El mariscal de campo Keitel testificó: teníamos superioridad operacional de 1940 a 1941. Para 1944, no podíamos mover fuerzas por falta de combustible mientras los estadounidenses movían ejércitos como piezas de ajedrez. Peiper, juzgado por la masacre de Malmedy, ofreció testimonio revelador. Cada decisión después del 17 de diciembre estuvo influenciada por la escasez de combustible. No podíamos maniobrar, perseguir o retirarnos efectivamente. Los estadounidenses se movían libremente mientras nosotros contábamos litros. El general Hans Guderian escribió: cuando Peiper capturó 189.000 litros, significándolo todo para él pero nada para los estadounidenses, la guerra había terminado. La historia resuena porque representa cuando la guerra industrial alcanzó su conclusión. Las guerras se ganaban por estadísticas de producción, no por coraje. La noción romántica de la guerra murió en las Ardenas entre tanques vacíos. Para 1944 las proporciones de producción aliada versus eje cedían 5-1 en categorías principales. En petróleo se acercaba a 50-1. América produjo 324.750 aviones durante la guerra, Alemania 119.970. En tanques, 88.410 contra 46.857. Pero lo más revelador, América refinó 1.800 millones de barriles de petróleo solo en 1944. 24 de diciembre de 1944. Mientras los hombres de Peiper se deslizaban a través de las líneas estadounidenses a pie, abandonando 39 tanques, 70 semiorugas y 177 otros vehículos, la magnitud se cristalizó. Habían capturado 189.000 litros, aparentemente milagroso, solo para aprender que no significaba nada para un enemigo que podía quemar millones. El conductor de Peiper reflexionó en 1975. Aquella mañana en Onsfeld, encontrando combustible estadounidense, celebramos como si ganáramos la lotería. Para la tarde, aprendiendo sobre el incendio de Stavelot, entendimos que ya habíamos perdido. Los estadounidenses tenían tanto que podían destruir lo que nosotros moriríamos por poseer. Los 189.000 litros eran menos de lo que una sola división blindada estadounidense consumía en 2 días. Menos de lo que el Red Bull Express quemaba en 3 horas. Un error de redondeo en el consumo diario aliado. El fracaso de las Ardenas significó que Alemania solo tenía defensa desesperada. El general Hodl testificó en Nuremberg: después de las Ardenas, supimos que estaba perdido.
Los aliados se enfocaron en destruir la producción de combustible. Para febrero de 1945, cesó completamente. La Luftwaffe quedó en tierra. La Wehrmacht se volvió estática, destruida poco a poco. La primavera de 1945 trajo escenas surrealistas. Unidades alemanas se rindieron por inmovilidad, no por derrota. Divisiones panzer enteras permanecieron inmóviles mientras los aliados pasaban. El general mayor Fred Speerland escribió: teníamos 42 tanques operacionales, tripulaciones experimentadas, munición. Teníamos 1.135 litros de combustible, no suficiente para el siguiente pueblo. Destruimos nuestros tanques y caminamos al cautiverio. El avance estadounidense solo estaba limitado por atascos de abundancia de vehículos. Solo el tercer ejército tenía 15.000. La crisis de combustible del Kampfgruppe Peiper demuestra cómo la capacidad industrial determinó el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Peiper se quedó entre los bidones capturados aquella mañana de diciembre, vislumbró la verdad: luchaban contra un enemigo cuyo desperdicio excedía su necesidad. Los números lo dicen todo. Asignación alemana: 19 millones de litros. Combustible destruido por estadounidenses: 30 millones. Consumo diario estadounidense: 28 millones. Captura de Peiper en Onsfeld: 189.000. Un mero 0,6% del suministro diario estadounidense. La batalla de las Ardenas mató a 19.000 estadounidenses, quizás 100.000 alemanes. Destruyó las últimas reservas de la Wehrmacht. Pero su impacto duradero fue extender el conocimiento a través de los rangos alemanes. América poseía abundancia incomprensible. El descubrimiento de Peiper no fue solo sobre combustible, sino sobre la naturaleza de la guerra industrial. La victoria pertenecía a quien produjera más petróleo, acero, aluminio. Alemania nunca tuvo oportunidad. La ironía final: fuerzas estadounidenses catalogando equipo alemán abandonado en la Gleize encontraron 39 tanques perfectos abandonados únicamente por falta de combustible. El informe de salvamento del mayor Robert Harrison señaló: combustible requerido, 30.000 litros. Clasificación: mínima. Fuente: reserva local. Tiempo: 4 horas. Lo que era imposible para los alemanes, 30.000 litros para salvar sus mejores tanques, estaba por debajo de la consideración estadounidense. Una solicitud menor usando reservas locales que sería la fuerza máxima del Kampfgruppe Peiper. Este fue el descubrimiento de Peiper en Onsfeld. No solo que América tenía más combustible, sino que la abundancia estadounidense operaba a una escala que hacía irrelevante la escasez alemana. La guerra había terminado cuando la capacidad industrial estadounidense se movilizó. Onsfeld reveló lo que había sido cierto desde 1942: Alemania luchaba lo imposible, midiendo la derrota en litros, mientras América medía la victoria en océanos. El tanque Tiger permanece en el Museo de la Gleize, indicador de combustible vacío, monumento a cuando la excelencia táctica conoció la realidad logística y perdió. Los visitantes preguntan por qué se abandonaron tanques tan poderosos. La respuesta es simple: sin combustible. Si quieres descubrir más historias que cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete y activa la campanita. Es totalmente gratis y así no te perderás nada, ya que subo contenido todos los días. En este canal encontrarás batallas y decisiones que cambiaron el curso de la historia. Y recuerda que la historia está para ser contada, por lo que te invito a compartir este video. Déjame en comentarios si ¿conocías la verdadera razón del fracaso de la ofensiva de las Ardenas? Nos vemos mañana.